Lo bueno de todo esto, se termina, digamos, suavizando toda la parte de críticas y termina siendo una película que envejece muy bien. Ya les digo, hoy mismo la volví a ver. Los efectos están excelentes. Estamos hablando de una película del 97. Era muy difícil hacer buenos efectos especiales, sobre todo en lo que era ciencia ficción. Y esta película yo creo que dio un salto en lo digital. Hay una escena en donde Johnny Rico salta arriba de un escarabajo. En esa escena se fractura las costillas el actor. Y era la transición del actor saltando al CGI. Muy bien hecho. Encontré un par de datos de la novela original, que era lo que quería traer de esta película. Esta novela se entregó, digamos, se hicieron entregas, o sea, capítulos se fueron mandando a una revista que se llamaba The Magazine of Fantasy and Science Fiction. El nombre de estos cuentos era Starship Soldier. ¿Por qué era Starship Soldier y no Starship Trooper? Porque es la historia de Rico. Lo que vos estás viendo es la historia de Rico y Rico, a través de Rico, como pasa en Halo, por ejemplo, que copió a Starship Trooper, exoesqueleto, o Warhammer 40.000, que copió a Starship Trooper, o StarCraft, que copió a Starship Trooper. De hecho, los Zerg son los insectos, los arácnidos, las chinches. Es así como decide contar Heinlein la historia de este universo. Es una muy buena manera de contar, utilizar un vehículo que sea tu protagonista. Ahí es una manera de escribir, pero básicamente, por lo general, vos usás a este avatar, ¿no? Que es tu personaje principal, donde sí tiene luchas, pero básicamente él no es un héroe en sí, sino que es alguien agregado. Otro ejemplo de esto es 13 guerreros con Antonio Banderas, en donde el que cuenta la historia, él no es el protagonista de la historia, él es el que está al lado del protagonista de la historia. Es una muy buena manera de narrar una historia. Estos cuentos se juntan y se publican en un libro que se llama, y ahí sí pasa a llamarse Starship Trooper, y llega a ganar el premio Hugo en 1960, creando el subgénero dentro de la ciencia ficción llamado militarismo. Y el militarismo es la base de otra franquicia icónica que es Warhammer. O sea, no existiría el género militarista si no hubiese salido esta novela, lo cual me parece fascinante. ¿De qué trataba la novela? Básicamente es Johnny Rico, que era, a diferencia de la película, en el libro, filipino, hijo de una familia adinerada, se une al ejército de infantería móvil, pero no porque sea el mejor, sino porque la infantería móvil es el lugar donde van los que no pueden ser otra cosa, en contra de los deseos de sus padres. Son sus padres los que le dicen: vas a morir, ¿para qué? No, porque quiero ser ciudadano. ¿Para qué? Los padres están en contra que él sea ciudadano y que él pueda acceder, por ejemplo, a cargos. O sea, si vos querés acceder a cargos gubernamentales, votar y un montón de cosas, necesitas la ciudadanía. Y si no, no sos ciudadano, sos una especie de cosa que está ahí, trabajas y haces aporte, pero no sos ciudadano. No podés decidir y no tenés, digamos, acceso a cargos de privilegio. Casi todo el libro habla de el entrenamiento de Johnny y de las aventuras en las misiones posteriores hasta que llega al grado de teniente. Esto se respeta en la película, pero se ve mejor en la serie. En la serie el crecimiento de Johnny Rico es infinitamente superior. Un ejemplo de los problemas que tuvo, ¿no? La ciudadanía que habla Heinlein estaba definida como aquellos que hayan servido al ejército
pueden votar o presentarse a un cargo público. Si no has servido a tu patria, ¿cómo vas a tomar decisiones que puedan afectarla o dirigirla, ¿no? Entonces, esto es a lo que se referían con que era medio Mussolini. Entonces, para fortalecer esto y mostrar, o sea, que no quedaran dudas, y quedaron dudas, pues nadie entendió, o sea, hubo gente que no entendió. El vestuario era parecido a los uniformes de los alemanes. Toda la película tiene aire militarista, lo cual está bien porque el género es militarista. Las batallas son sangrientas y todo gira en torno a jóvenes soldados que solo quieren exterminar al enemigo. Pero se agrega mucho humor. La promoción era exagerada, la violencia era... O sea, acá hay desmembramientos, acá hay de todo en esta película. ¿Cuáles son las diferencias entre el libro y las películas? Bueno, en el libro, la armadura de la infantería móvil, que ya lo hablamos un poco, se describe como exoesqueleto blindado capaz de dotar de gran fuerza, velocidad y agilidad al soldado que lo lleva, además de poner a su disposición armamento que incluye pequeñas bombas nucleares, convirtiendo a cada unidad en un pequeño berserker dreadnought. A ver si alguien me puede decir qué propiedad intelectual cree en el 87 se basa en esto. Ya lo dije, pero bueno, ¿no? Pero esto fue lo que motivó a creaciones como Warhammer 40.000, Cruzada Estelar y Space Hulk. Además, también se puede ver en StarCraft, Gears of War o Halo. Si vas al tema de las oleadas de bichos, de los insectos, ¿no? Si bien Heinlein no fue el primero en usar a estas chinches como enemigos de la humanidad, fue el primero en hacerlo con oleadas brutales y aplastantes. O sea, el concepto de mar, de bichos atacando, es de Heinlein. Antes era un insecto gigante, te seguía, 2, 3. Pero este concepto de hay millones que te vienen, y lo pueden ver en la película cuando tienen que defender un puesto de avanzada, y son millones, y hay un momento que Rico va a mirar qué es lo que está viniendo y el suelo está lleno de arácnidos, y ahí te das cuenta que están jodidos. O sea, directa, sabes que están jodidos. No van a salir. Van a morir ahí. Cambiaron un poco el concepto de las chinches de la película a los libros, pero se respetó esta idea de mar de insectos atacando. Esta película es la que más disparos tuvo. O sea, se consideraba, habían contado los disparos y llegaron a la conclusión que era la película en la que se ejecutaban más disparos. La escena del fuerte rompió todos los récords del momento. De los 105 millones que se gastaron, 40 era presupuesto para efectos visuales. Por esto, del poco, digamos, la poca cantidad de dinero que tenían, que tuvieron que usar uniformes convencionales porque no se podía crear las exoarmaduras que estaban en el libro, ¿no? El rodaje fue accidentado. Casper Van Dien se rompió una costilla saltando sobre una maqueta de chinche gigante. Michael Ironside tuvo un rodillazo en la cabeza y perdió el conocimiento. Y varios actores se desmayaron por las altas temperaturas del desierto donde grabaron. ¿Qué secuelas tuvo? Tuvo Starship Trooper 2, Héroe de la Federación. Muy buena esa película. Es una película de clase B, pero es muy buena. De Phil Tippett. Starship Trooper 3 Marauder, que intenta traer un poco lo que Marauder son los trajes. ¿Cómo lo puedo definir? Son como los que usan los Tau en Warhammer. Bueno, igual, son mechas.
y Starship Trooper Invasión, ¿no? Que es una animación de Shinji Aramaki. Esa película está buena, me gustó. Invasión, tiene las voces originales de los actores, es buena película. Y hay que agregar a todo esto la serie, que está hecha por el mismo Paul Verhoeven, creo que está de productor, así que vale la pena. En 2005 el autor John Scalzi publica La vieja guardia, novela que se considera una revisión homenaje del clásico de Heinlein, y tuvo tanto éxito que hizo una serie de novelas ambientadas en el universo de Starship Trooper y ya lleva 6 libros. La otra curiosidad que no debería sorprender a nadie es que los Zerg se basan en las chinches. Entonces, vamos a hablar un poco de la película. Hablemos de esta película. ¿Qué podemos sacar de esta película? Bueno, esta película va mucho de la novela, realmente. Los cambios no son tampoco cambios tan brutales que vos puedas decir, bueno, estoy viendo esto y técnicamente me varía lo que es, ni el mensaje ni el tono. Capaz que el tono es un poco más sarcástico, aunque creo que era la intención del autor. Pero esta película empieza con estos 3 protagonistas que vas a tener. Neil Patrick Harris, como era que se llamaba la actriz Denise Richards, y Casper Van Dien, que venía de Baywatch y era su gran posibilidad de saltar al cine. Otros que habían intentado con películas de Stephen King era Erika Eleniak, digamos, su interés romántico en Baywatch, que no anduvo, y Pamela Anderson, que tampoco anduvo. O sea, es como una maldición. Si trabajas en Baywatch, estás en el horno. Estos 3 se están, digamos, recibiendo, ¿no? Denise Richards es pareja de Casper Van Dien. Y deciden inscribirse en el ejército, ¿no? Y él quiere ser ciudadano, te muestra cómo se pelea con los padres le dicen, no, que puedes morir. Él le dice, no, yo quiero ser ciudadano. Ya tiene metido en la cabeza toda esta importancia de ser ciudadano y alguien útil, y la sangre de la tierra, y protege a la humanidad, ¿no? El protector de la humanidad. De hecho hay una frase en una parte de la película, después de que son derrotados en el planeta natal de las chinches, que él dice: ahora sé la diferencia entre un ciudadano y un civil. Estos chicos tienen un problema. Cada uno va a estar en un área distinta. Neil Patrick Harris tiene poderes telepáticos. Va a ir a, digamos, un lugar donde entrenan a telépatas. Carmen, que es el personaje de Denise Richardson, tiene suficientes puntos para ser piloto, y Rico es una bestia y va a ir a lo que es la infantería. La infantería son los masacrados. No le da el IQ para nada más. Entonces te cuentan durante el entrenamiento, ¿no? Previo a que va recibiendo Rico, el entrenamiento que recibe Carmen y el entrenamiento que recibe el telépata, los 3 mundos en los cuales están viviendo y cuál es la visión de cada grupo, que es lo más importante, porque telépatas, pilotos e infantería no conviven y tienen grandes problemas y grandes peleas, porque tienen 3 puntos de vista diferentes de acuerdo al rol que están ejecutando. Eso me pareció muy bueno, porque es una manera de ir viendo cómo estos 3 amigos van a irse separando en mayor o menor medida.
Rico está con Dizzy. Dizzy es una chica que siempre estuvo enamorada de Rico, pero Rico andaba con Carmen. Dizzy es el mejor personaje, es una tragedia todo lo de Dizzy, aunque finalmente logra estar con Rico. Hay un ataque a Buenos Aires. Cae una especie de... mandan como unas rocas, como unos asteroides, unos meteoritos, en donde hay un montón, o sea, dentro de los meteoritos están todos los arácnidos. Los arácnidos, bueno, cae, revienta todo Buenos Aires, una invasión arácnida. Y la Tierra decide atacar Clendactu, porque son solo bichos y porque no va a pasar nada. La tragedia de Buenos Aires es el motor para que Rico esté más caliente y quiera matar bichos. Entonces dicen, nos vamos a ir a Clendactu, que es el planeta natal. Y los militares piensan de que son unos idiotas, pero en realidad no son idiotas y terminan reventando a todos los humanos, en donde Rico prácticamente casi muere, pero es salvado por Reysak, de los rudos de Reysak. Bueno, Reysak es el teniente. Reysak fue el maestro que tuvo Rico. En una hora murieron 100.000. Los bichos mataron a 100.000 humanos en una hora, ¿no? Piensan de que murió Rico. Está todo el mundo pensando que Rico murió. Menos su equipo, que saben que se salvaron. Le muestran el acta de función, ¿no? Killing Action. Y luego se entera de que Reysak lo había salvado. Y termina impresionando a Reysak. Y Reysak termina siendo como su mentor. Y hay un momento en donde Dizzy le está diciendo, vamos a bailar. Y Rico no quiere nada, porque ha visto morir a un montón de amigos. Y Reysak le dice, no debes negarte una buena oferta. Nunca te niegues una buena oferta. Y eso se lo dice porque sabe que al otro día ellos habían hecho una misión donde había muerto un montón de gente, donde habían ascendido a Rico por haber destruido un tanque que le decían que era un escarabajo gigante, y sabían de que al otro día podían morir. Y es ahí cuando Rico va, habla con Dizzy, bueno, y termina lo que tienen que terminar, y Reysak, cuando se tienen que ir, los llaman y le dice, bueno, vengan en 20 minutos. Cuando ve de que está Dizzy, le dice, tomate 20 minutos y después anda, está todo bien. Es esta figura, ¿no?, que media paterna para estos soldados que están perdidos, porque la mayor parte son jóvenes que no tienen idea de nada, y este es el tipo que los va a ir enfocando para tratar de sobrevivir. Reysak moriría en la próxima misión. Es un muy buen momento. Ya le había enseñado a Rico que cuando te agarran los bichos y te van a comer o te pueden llegar a comer porque no hay vuelta, hay que matar a ese soldado para que no sufra. Y a él le pasa lo mismo y le dice a Rico, sabes lo que tienes que hacer. Y obviamente Rico hace lo que le enseñó el maestro. Y ese es el momento en donde Rico se transforma en Reysak, teniente prácticamente de todo su escuadrón, y asciende, ¿no? Luego tenemos un par de momentos después de que pasa eso, ¿no? Una especie de intento de capturar un cerebro, en donde se encuentra con sus otros dos compañeros, con Carmen y con Neil Patrick Harris, y él le dice que sabían que podía haber un cerebro ahí en ese planeta. Y hay como un conflicto con Rico, porque le dice, nos mandaste a morir. Y entonces el amigo le dice, lamento que haya sido tu escuadrón, pero hay que hacer sacrificio. Y los sacrificios se hacen por eso le digo, son 3 grupos. Donde está el personaje de Neil Patrick Harris, es el que manda las órdenes y sería inteligencia.
Después tenés a los pilotos que de última nunca están en combate directo. Y después tenés la carne de cañón, que es donde está Rico. Son tres puntos de vista, tres formas de ver la guerra. Y esta película te muestra muy bien las tres formas de ver la guerra, ¿no?